Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda parte de la clase de núcleo 6 de cabeza y cuello. A mí ya me presentó, pero bueno, mi nombre es Julia Fabri y conmigo en esta segunda parte vamos a ver el desarrollo de la lengua, de la glándula tiroides, de la cara, del paladar y de las fosas nasales. Para comenzar con el desarrollo de la lengua, vamos a decir que se comienza a formar temprano en el desarrollo, ya en la cuarta semana, aparecen protuberancias que luego van a dar origen a la lengua. La lengua se va a desarrollar en el piso de la faringe. Acá vemos cortes transversales del embrión, como los que venían viendo con Emi, en donde acá se ven todos los arcos. Y en el piso de la faringe, ¿sí? Digamos, entre medio de los arcos, de los arcos faringeos, se va a formar la lengua, que como les comentaba, se va a formar a partir de protuberancias que se desarrollan a partir de los distintos arcos faringeos. Se van a formar dos protuberancias linguales laterales, digamos a cada lado de la línea media, y también se va a formar una protuberancia medial que se denomina tubérculo impar. Estas tres protuberancias se forman a partir del primer arco faríngeo. Luego se va a formar otra protuberancia medial que se denomina cópula o eminencia hipobranquial, que se forma a partir del segundo arco, graficado en celeste, del tercer arco, graficado en amarillo, y una parte del cuarto arco faríngeo que está graficado en verde. Posterior a esta cópula aparece otra protuberancia, que es la protuberancia epiglótica, que se forma a partir también del cuarto arco faríngeo, y detrás de ella se encuentra el orificio laringio, flanqueado por las protuberancias aritenoides. Esto es más o menos lo que podemos observar en un embrión de 5 semanas. Bueno, ¿qué partes de la lengua van a originar cada una de estas protuberancias? Las protuberancias linguales laterales van a crecer, se van a fusionar en la línea media, digamos, van a sobrepasar al tubérculo impar y van a ser las encargadas de formar el cuerpo de la lengua o los 2/3 anteriores. El cuerpo de la lengua queda separado de la raíz de la lengua por un surco terminal en forma de V, que en su vértice tiene un foramen o agujero ciego, que acá también está graficado, que digamos está separando el tubérculo impar de la cópula, y que este punto lo vamos a dejar y lo vamos a recordar en las próximas diapositivas cuando veamos el desarrollo de la glándula tiroides, ¿sí? Porque es el punto a partir de donde se origina esa glándula. Bueno, la raíz de la lengua se forma a partir del segundo, del tercer y del cuarto arco faríngeo, pero se sabe que el tercer arco crece y sobrepasa al segundo arco faríngeo. Por lo tanto, el tercer y el cuarto arco son los que van a formar de alguna manera la mayor parte de la raíz de la lengua. Y esto se va a ver reflejado cuando veamos ahora en la próxima diapositiva la inervación de la lengua, porque van a ser los nervios del tercer y del cuarto arco los que van a inervar la raíz de la lengua. Y no va a estar presente el nervio del segundo arco. Bueno, luego tenemos la epiglotis, que se forma a partir de la protuberancia epiglótica, que está en uno de los lados del orificio laringio, el cual está nuevamente flanqueado por las protuberancias aritenoides. Bien, entonces de esta manera es como se forma la lengua del embrión. Como les comentaba recién, vamos a ver tanto la inervación sensitiva general de la lengua, que está relacionada al tacto, a la temperatura y al dolor, como la inervación sensitiva especial de la lengua, que está relacionada al gusto. Y también vamos a ver cómo es la inervación motora. En cuanto a la inervación sensitiva general, como les comentaba y como ya vieron con Emi, cada arco está inervado por un nervio. Y eso se ve reflejado en la inervación sensitiva general de la lengua. ¿Por qué? Porque la región anterior del cuerpo, los 2/3 anteriores de la lengua, el cuerpo de la lengua, que dijimos está formado a partir del primer arco faríngeo, va a estar inervado por el nervio trigémino, ¿sí? Que es el nervio del primer arco. Específicamente en este caso está inervado por la rama mandibular de este nervio. Recuerden que este nervio tiene una rama mandibular y una rama maxilar. En este caso está inervado por la rama mandibular.
En cuanto a la parte posterior de la lengua o la raíz de la lengua, dijimos que está formada originalmente por el segundo, el tercer y el cuarto arco faríngeo, pero yo les comentaba que el tercer arco sobrepasa al segundo y que eso se veía reflejado en la inervación. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, la inervación de la raíz de la lengua es a partir del nervio glosofaríngeo, que es el nervio del tercer arco, y de la rama laríngea superior del nervio vago. También el nervio vago tiene dos ramas. Tenemos la rama laríngea superior, que es la del cuarto arco, y la rama laríngea recurrente del nervio vago, que es la del sexto arco. Bien, y en cuanto a la epiglotis y a la base de la lengua, que están formadas a partir del cuarto arco, lo mismo que dijimos recién, va a estar inervado por la rama laríngea superior del nervio vago, que es el nervio del cuarto arco. En cuanto a la inervación sensitiva especial de la lengua, que dijimos que se relaciona con el gusto, el cuerpo de la lengua va a estar inervada por la rama de la cuerda timpánica del nervio facial, mientras que la raíz de la lengua va a estar inervada por el nervio glosofaríngeo. En cuanto a la inervación motora, primero vamos a hablar un poco de cómo se forman los músculos de la lengua a grandes rasgos. Unos pocos músculos de la lengua se forman in situ, esto quiere decir a partir del tejido que se encuentra en la lengua, ¿sí? el tejido que forma la lengua. Esos en algunos lugares, en algunos libros, los llaman músculos intrínsecos. Pero la mayoría de la musculatura de la lengua se denomina extrínseca porque se forman a partir de los mioblastos de las somitas occipitales. Bien, más allá del origen, la musculatura de la lengua está inervada por el nervio hipogloso. Bien, ya vimos cómo se forma la lengua y yo cuando les estaba comentando un poco les decía que el cuerpo de la lengua está separado de la base de la lengua por el surco terminal que termina, digamos, en su vértice en el foramen o agujero ciego. Bueno, que era el que estaba entre el tubérculo impar y la cópula. Este punto es importante porque allí comienza a desarrollarse el primordio de la glándula tiroides. La glándula tiroides es la primer glándula endocrina que se forma en el embrión, comienza a formarse en la cuarta semana y comienza a formarse como una proliferación epitelial del piso de la faringe, justo en el punto que está entre el tubérculo impar y la cópula, que es el foramen ciego. Si vemos esta imagen, que es un corte sagital de un embrión de entre 4 y 5 semanas, vemos acá esta proliferación del epitelio del piso de la faringe. Acá tenemos la faringe, acá tenemos la proliferación del epitelio de la faringe que forma la glándula tiroidea, que va a tener un aspecto bilobulado, y esta glándula tiroidea se va a quedar relacionada, conectada con el foramen ciego, a partir de un conducto que se llama conducto tirogloso. Esta proliferación epitelial de la faringe, ¿qué origen va a tener? Bueno, el epitelio de la faringe, como la faringe es una parte del intestino primitivo, recuerden que es la parte anterior del intestino anterior, que está entre la membrana bucofaringea y el primordio respiratorio. Bueno, ese epitelio es de origen endodérmico, por lo tanto, la glándula tiroides es una proliferación endodérmica. ¿Qué va a ocurrir? La glándula se forma en la base de la lengua, pero todos sabemos que la glándula finalmente queda, su posición final en el adulto es delante de los anillos traqueales. Por lo tanto, tiene que sufrir una migración desde su lugar de origen hasta su localización definitiva. Acá vemos una imagen, obviamente es un adulto, pero de cuál es la migración de la glándula. Si la glándula, siempre conectada por el conducto tirogroso al foramen ciego, va a migrar por delante del intestino faríngeo, por delante del hueso hioides, por delante de los cartílagos laringios, hasta ubicarse en la séptima semana delante de los anillos traqueales. Durante todo este recorrido, como les comentaba, siempre queda conectado al foramen ciego a partir del conducto tirogloso.
Una vez que la glándula tiroides bilobulada, que queda unida por un istmo, llega a su localización definitiva, el conducto tirogloso comienza a degenerar, desaparece. En algunos casos puede ocurrir que partes de este conducto tirogloso no degenere y persista, y que en los primeros años de vida o en la infancia forme un quiste tirogloso, ¿sí? No quiero ahondar mucho en el tema porque esto lo vamos a trabajar en el trabajo práctico, pero un poco sabiendo cómo es el desarrollo de la glándula tiroides, sabiendo cuál es su recorrido, sabiendo que se forma en el foramen ciego que está justo en la línea media del embrión y que su recorrido es por delante del intestino faríngeo, por el hueso hioides, por los cartílagos laringeos, todos, digamos, en posición anterior a estas estructuras, podemos ya intuir dónde podemos localizar un quiste tirogloso en un niño. Bueno, pero en condiciones normales este conducto tirogloso degenera y desaparece. Entonces ya la glándula tiroides deja de tener conexión con el foramen ciego. Esta glándula comienza a ser funcional al final del tercer mes, aproximadamente. La glándula tiroidea, a partir de esta proliferación que se forma en la base de la faringe, de esas células se van a formar las células foliculares, ¿sí? Las células foliculares que van a producir las hormonas tiroides, como la triiodotironina y la tiroxina, o más conocidas como T3 y T4, que son hormonas que regulan el metabolismo energético, se forman a partir de la glándula tiroidea en sí. Ahora, la glándula tiroides va a tener otras células, que son las células parafoliculares o células C, que se van a formar a partir del cuerpo último branquial. Recordarán de lo que les explicó Emi, que esta estructura, este cuerpo, se forma a partir de la cuarta bolsa faríngea y que va a migrar y se va a incorporar a la glándula tiroidea. Y las células del cuerpo último branquial van a formar estas células parafoliculares o células C que van a ser parte de la glándula tiroides. Estas células secretan una hormona que se llama calcitonina, que es una hormona que está encargada de la regulación de la concentración de calcio. Bueno, es una glándula que ya comienza con la secreción de hormonas, también en un momento temprano del desarrollo, y hacia final de la gestación ya la concentración de las hormonas es similar a las de un adulto. Esto simplemente a modo de repaso, no dice nada nuevo, si es para que ustedes tengan un punteado de las cosas importantes. Como les decía, la glándula tiroides es la primera glándula endocrina que se desarrolla, comienza a desarrollarse en la cuarta semana, como un engrosamiento endodérmico del suelo de la faringe. Se forma una glándula bilobulada que queda conectada con el foramen ciego a partir del conducto tirogloso. Esta glándula comienza su migración y pasa por delante del intestino faríngeo, del hueso hioides, de los cartílagos laríngeos y llega a su posición definitiva aproximadamente en la séptima semana, que es delante de la tráquea. Tiene células foliculares que se forman a partir de la glándula en sí y células parafoliculares que se forman a partir del cuerpo último branquial. Ambas secretan hormonas. Las primeras secretan hormonas tiroides y la segunda produce calcitonina. Bueno, vamos a seguir con la formación de la cara, ¿sí? De las estructuras de la cara. También comienza temprano la formación de la cara. A finales de la cuarta semana comienzan a aparecer prominencias o procesos faciales. Ahora vamos a ver cuáles. Y ya al final del periodo embrionario, aproximadamente la octava semana, ya la cara tiene aspecto humano y luego en el periodo fetal lo que va a pasar es que van a ir cambiando las proporciones. Como les comentaba, la cara comienza a formarse a partir de prominencias faciales. Estas prominencias se forman por mesénquima, que deriva principalmente de las células de la cresta neural, y estas
prominencias faciales van a estar rodeando el estomoideo. Recuerden que el estomoideo es la cavidad bucal primitiva, que está recubierta por ectodermo y que está separada de la faringe por la membrana bucofaringea, que luego se va a romper. Entonces ahí ya comienza a haber una conexión. Bueno, dijimos 5 prominencias faciales que se forman. La primera, que es la impar, la que hay, digamos, tenemos una sola, es la prominencia frontonasal, que es esta que tenemos acá. Que acá por ahí no se observa bien, pero acá sí se observa que es una protuberancia. Esta se forma a partir del mesénquima de la parte ventral de las vesículas cerebrales. En esta prominencia frontonasal comienzan a formarse a los lados, digamos, de la línea media, un engrosamiento localizado del ectodermo que se denomina placoda nasal. Acá se observa claramente en esta foto, esto es una microscopía electrónica de barrido de un embrión humano entre las 4 y las 5 semanas. Se forman estas placodas nasales que posteriormente van a dar lugar a las fosas nasales que al final de la clase vamos a ver cómo se forman. Bien, la prominencia frontonasal está, digamos, formando el borde craneal del estomoideo, o sea, está craneal al estomoideo. Este es el estomoideo. A los laterales del estomoideo se encuentran el par de prominencias maxilares. Estas prominencias se forman a partir del mesénquima del primer arco, ¿bien? Y se encuentran laterales al estomoideo. En sentido caudal al estomoideo, formando el borde caudal del estomoideo, se encuentra el par de prominencias mandibulares, que también derivan del primer arco. Seguramente Emi ya les comentó, en la edición 13 de Langman, por ahí van a encontrar que a las prominencias maxilares se las llama maxilares superiores y a las mandibulares se las llama maxilares inferiores. Pero bueno, ya en la nueva edición y en este último tiempo se llama maxilar al maxilar o maxilar superior, y a lo que antes llamaba maxilar inferior se lo llama mandibular. Bueno, ahora vamos a ver qué se forma a partir de cada prominencia, qué partes de la cara se forman a partir de cada prominencia. Igual uno ya puede intuir un poco por la localización de cada uno respecto al estomoideo. Bueno, y acá obviamente también se ven los arcos, el segundo arco, el tercer arco, la prominencia cardíaca. Una cosa que les quería aclarar es que las prominencias mandibulares son 2 y están ya fusionadas por debajo del estomoideo, a diferencia de las prominencias maxilares que, digamos, todavía no llegaron a dirigirse hacia la línea media. Bueno, ¿qué ocurre aproximadamente en la 5ª semana? Las placodas nasales que dijimos que se formaban en la prominencia frontonasal comienzan a invaginarse para dar origen a las fosas nasales, que como les dije lo vamos a ver luego. Y al formarse las fosas nasales, lo que va a ocurrir es que van a quedar una cresta de tejido alrededor de las fosas, que va a originar unas nuevas prominencias que son las prominencias nasales, mediales y laterales. Se va a formar alrededor de cada fosa una prominencia medial, interna, que es la que está como amarillo, y una prominencia lateral externa, que es la que está como celeste. O sea que se forman 4 nuevas prominencias. Bueno, esto sería un embrión en la 5ª semana, la 6ª semana y acá 7ª semana y ya un poco más adelante, digamos, en el desarrollo. Lo que vamos a ver es que las prominencias maxilares, lo que va a ocurrir es que van a empezar a crecer, a desarrollarse, a aumentar en tamaño. Fíjense, están acá en rojo. Fíjense acá cómo van creciendo. Y lógicamente, como vienen del costado y se van hacia la línea media, digamos, van creciendo y se van dirigiendo hacia la línea media, lo que va a ocurrir es que las prominencias nasales también son, digamos, llevadas hacia la línea media. Fíjense cómo se van acercando entre sí hasta que finalmente las prominencias mediales se fusionan. Y este crecimiento de las prominencias maxilares va a formar lo que sería la parte de las mejillas. ¿Bien? A su vez también se van a fusionar, como se observa acá, la prominencia maxilar con la prominencia nasal medial. Acá también se ve que se fusionan. Y entre las 2 prominencias maxilares y las 2 prominencias nasales mediales fusionadas van a formar el labio superior.
Fíjense que acá se ve claramente en estas dos fotos, que después las vamos a ver en la próxima diapo, estas dos imágenes, que la parte lateral del labio la forman las prominencias maxilares, las dos prominencias maxilares, y la parte central del labio, que es el surco subnasal o filtrum del labio superior, la forman las prominencias nasales mediales fusionadas. ¿Bien? Entonces, las prominencias maxilares forman las mejillas y forman las porciones laterales del labio superior. Entre paréntesis dejé otras estructuras que forman también las prominencias maxilares, pero que no son exclusivamente de la cara. Como ya vieron con Emi, las prominencias maxilares también van a formar el maxilar. Y como vamos a ver a continuación, también estas prominencias van a formar parte del paladar, digamos, la mayor parte del paladar definitivo, que es el paladar secundario. Bueno, como ya hablamos de las prominencias nasales mediales, dijimos que estas se van acercando hacia la línea media y terminan fusionándose entre sí. Y van a formar, dijimos, el surco subnasal del labio superior y van a formar toda la estructura, digamos, central de la nariz. ¿Qué van a formar? La columela, que no está en el libro, pero que se forma a partir de esta prominencia, la punta de la nariz y el dorso o cresta de la nariz, que es esta parte de aquí. A su vez, también dejé acá entre paréntesis que se forma el segmento intermaxilar, que ahora también lo vamos a ver. Y un componente del segmento intermaxilar es una parte del paladar definitivo también. O sea que a continuación vamos a ver cómo se forma el paladar, pero ya vamos adelantando que se va a formar a partir de las prominencias maxilares y de las prominencias nasales mediales. Bueno, en cuanto a las dos prominencias mandibulares, van a formar como la parte inferior de la cara. Van a formar el mentón y van a formar el labio inferior. También, como ya vieron con Emi, van a formar la mandíbula. Mientras que las prominencias nasales laterales, que quedan justamente a los laterales de la nariz, van a formar los lados, alas o aletas de la nariz. Y por último, la prominencia frontonasal va a formar la frente y va a formar el puente de la nariz, que es lo que queda, digamos, entre las cejas y los ojos. Y a su vez también, como vamos a ver a continuación, va a formar el tabique nasal. Bueno, acá ya vemos las dos imágenes que se venían abajo, donde vemos que las prominencias maxilares se fusionan con las mediales, que a su vez las mediales se fusionan entre sí. Y en todas estas fusiones, vamos a ir adelantando algunas cosas, en todas estas fusiones de las prominencias puede haber algunos defectos que originen lo que se conoce como labio hendido, ¿sí? O por ahí a ustedes les suena más labio leporino, pero en realidad se dice labio hendido, ¿sí? Pensemos que todas las fusiones de las prominencias pueden ocurrir con normalidad y que no haya ningún inconveniente, pero también esas fusiones pueden digamos, no lograrse correctamente, no fusionarse correctamente y generar fisuras, ¿bien? Que pueden ser, vamos a ver a continuación, en este caso serían, por ejemplo, labiales y que lleguen hasta la nariz, ¿sí? Pero vamos a ir pensando que las fisuras faciales tienen que ver con los lugares en donde se produce la unión de las prominencias entre sí. Bueno, acá vemos que entre la prominencia maxilar y las prominencias nasal medial se forma un surco, ¿sí? Un surco ectodermo, que lo podríamos graficar así. Si hacemos un corte transversal acá, lo podríamos graficar así. Todo, digamos, recubierto por ectodermo. ¿Qué ocurre en este surco nasolagrimal? Ocurre que el ectodermo en el suelo de este surco va a generar un cordón sólido a lo largo de todo el surco, ¿sí? Que después obviamente acá va cambiando la posición, pero se forma a lo largo de todo el surco. Se va a formar acá en el piso un cordón sólido de ectodermo, el cual se va a desprender del ectodermo de superficie. Algo por el estilo, ¿sí? Tendríamos el ectodermo de superficie y el cordón sólido. Luego este cordón sólido se va a canalizar y de esta manera va a formar el conducto nasolagrimal, que va desde la esquina medial del ojo hasta el conducto inferior de la cavidad nasal. En su extremo superior, el conducto nasolagrimal, digamos en contacto con el ojo,
se va a dilatar y va a formar el saco lagrimal. No se los había dicho antes, pero bueno, todo lo que es la formación de ojos y oídos lo vamos a ver al final de la cursada. Ahí van a ver todo lo que es la formación de ojo y oído. ¿Bien? Entonces, de esta manera se forma el conducto naso-lagrimal. Esta simplemente la puse para que vean, estos son todos embriones humanos, son microscopías electrónicas de barrido, para que vean que son bastante similares a los gráficos, digamos, a partir de los cuales estamos viendo el desarrollo de la cara. Bueno, y a modo de repaso, este cuadro lo pueden encontrar en el libro. A modo de repaso vamos a ver, digamos, qué estructuras se forman a partir de cada prominencia. Sobre todo lo que les quiero remarcar es que las estructuras que por ahí se forman por fusión de más prominencias, la nariz se forma a partir de 5 prominencias, ¿sí? ¿Cuáles son esas 5 prominencias? Son las 2 prominencias nasales mediales que se fusionan en la línea media, o sea, ahí tenemos 2, que van a dar origen a la columela, a la punta y a la cresta de la nariz. Se va a formar por las 2 prominencias nasales laterales que forman los lados de la nariz o aletas, y se va a formar a partir de la prominencia frontonasal, que va a formar el puente de la nariz, ¿sí? A su vez también la prominencia frontonasal forma el tabique de la nariz. Y el labio se forma a partir del labio superior, se forma a partir de 4 prominencias. Las 2 maxilares, que van a formar los lados, una de cada lado del labio superior, y las 2 prominencias nasales mediales que se fusionan y forman el filtrum o surco subnasal del labio superior. Esas son como las estructuras más complejas. Después tenemos que la prominencia frontonasal forma la frente, tenemos que la maxilar forma las mejillas, que la nasal medial forma, bueno, ya dijimos el surco subnasal, y que la mandibular forma el labio inferior, también va a formar el mentón. ¿Sí? Como yo les decía, algunas de estas estructuras también van a formar otras estructuras que no están relacionadas a la cara, sino que son más internas, como son las estructuras que van a formar el paladar definitivo. Como ya les venía adelantando, el paladar definitivo está formado por un paladar primario, que se forma a partir de las prominencias nasales mediales fusionadas, y por un paladar secundario, que se forma a partir de crestas palatinas, que se forman a partir de las prominencias maxilares. Ahora igual lo vamos a ver con más detalle. Esto simplemente a modo de atención, de que presten atención quien esté estudiando a partir del Langman de la edición 13, algunos errores que nos parecía importante remarcar y que ustedes igualmente ya podrían darse cuenta que no es correcto lo que dice el libro. Acá, por ejemplo, dice, las prominencias nasales laterales participan en la creación del labio superior. Falso, no participan en la creación del labio superior, ¿sí? Solamente se forma a partir de las maxilares y de las mediales. Acá tenemos otra oración que dice, las prominencias maxilares se agrandan para producir las mejillas, el maxilar superior y el inferior. O sea, acá el inferior vendría a ser la mandíbula. Falso, ¿sí? Las maxilares, las prominencias maxilares solo forman mejillas, maxilar superior o maxilar solo, y habíamos dicho las partes, digamos, laterales del labio superior. Y acá habla de que la nariz se forma a partir de 5 prominencias, que es lo que acabamos de ver. Dice la prominencia frontal de origen al puente. La unión de las prominencias nasales produce en la cresta y la punta. Acá faltó hablar de las prominencias nasales mediales. Bien, solamente para que lo tengan en cuenta. Bueno, como yo les comentaba, vamos a ver ahora cómo se forma el paladar. El paladar se forma a partir de 2 estructuras, el paladar primario y el paladar secundario. El paladar primario forma parte de otra estructura, que es el segmento intermaxilar. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se forma el segmento intermaxilar y qué componentes lo están constituyendo. Cuando nosotros recién hablábamos de la formación de la cara, hablábamos de las prominencias, estábamos hablando de todas fusiones a nivel superficial, ¿sí? Se fusiona la maxilar con la nasal medial y se forma el labio. Pero ¿qué pasa a mayor profundidad? ¿Sí? Esas 2 prominencias o esas 4 prominencias se van a fusionar no solo en la superficie, sino también en la profundidad. Entonces,
Si nosotros hacemos un corte transversal a este nivel, veríamos esto. Veríamos las dos prominencias maxilares y las nasales mediales fusionadas en profundidad, formando esta estructura, ¿sí? No solo en la superficie. Esta fusión de las prominencias nasales mediales se denomina segmento intermaxilar o premaxila también se lo llama. ¿Cómo se va a desarrollar este segmento intermaxilar? ¿Qué estructuras va a formar? Bueno, lo podemos ver acá, en la imagen de la derecha. Va a estar conformado por tres componentes el segmento intermaxilar. Uno ya lo vimos, que es el superficial, que es el componente labial del segmento intermaxilar, que es el que va a formar el surco subnasal del labio superior. Ese ya lo habíamos visto. Un poco más profundo va a formar un componente maxilar, o sea, va a formar un hueso, que también se le denomina premaxila o hueso incisivo, que es el que va a tener los 4 dientes incisivos. Y más profundo aún, se forma una estructura triangular que se denomina paladar primario triangular y es el componente palatino del segmento intermaxilar. Este paladar primario es el que va a formar parte del paladar definitivo. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo se va a formar el paladar secundario para ver cómo la fusión de estos dos forma el paladar definitivo. Como ya habíamos dicho anteriormente, el tabique nasal, que se forma a partir de la prominencia frontonasal, se va a continuar con el paladar primario. Digamos, la parte rostral del tabique nasal se va a fusionar al paladar primitivo. Entonces, ¿cómo se forma el paladar secundario? El paladar secundario se forma a partir de las prominencias maxilares, específicamente de unas protuberancias que se forman a partir de ellas, desde la prominencia maxilar hacia la línea media, se denominan crestas palatinas, que inicialmente comienzan a crecer en sentido oblicuo hacia abajo, inclusive hacia abajo de la lengua. Fíjense en este corte coronal. Tenemos la lengua que se está desarrollando y las crestas palatinas que se observan acá por debajo de la lengua. Pero luego estas crestas palatinas van a ascender y se van a localizar en posición horizontal como unos estantes y van a seguir creciendo para fusionarse en la línea media. ¿Sí? Acá se ven las vistas ventrales. Fíjense cómo las crestas van creciendo, acercándose entre sí. Craneal, ¿sí? Como se observa acá, craneal a las crestas palatinas, se encuentra el tabique nasal. ¿Bien? Que es esto que se ve acá en gris o blanco. Entonces las crestas palatinas en la 7ª semana ya se van acercando y hacia la 10ª semana ya se fusionaron entre sí, como se ve acá, ya lograron fusionarse en la línea media. Se fusionaron a su vez con el paladar primario, ¿bien? Y se fusionaron con el tabique nasal, ¿sí? Digamos, la cara cefálica del paladar se fusiona con el tabique. Digamos, en la línea media, entre la unión del paladar primario y el paladar secundario, tenemos el agujero incisivo, que este va a ser importante, ahora vamos a hablar un poquito, pero sobre todo lo vamos a trabajar en trabajo práctico, en la clasificación de las fisuras faciales. Algo que no les dije, cuando se fusionan las crestas palatinas, se forma el paladar secundario y también se forma la úvula, que sería, acá la que está acá abajo, que sería lo que comúnmente conocemos como campanita. Entonces, yo les había comentado cuando vimos la formación de la cara, especialmente la formación del labio y de la nariz, que todas esas fusiones de las prominencias puede tener algún error y que se generen fisuras faciales. Estas fisuras pueden ser a nivel de labio, llegamos a la nariz, pueden ser a nivel del componente maxilar del segmento intermaxilar, puede ser a nivel del paladar primario y también puede haber fisuras en el paladar secundario y la úvula. ¿Sí? Si estas crestas palatinas no llegan a fusionarse completamente y quedan abiertas, vamos a tener fisuras del paladar, o fisura de la úvula, o fisura de ambas.
Esto simplemente también para que recuerden, en la figura 1725 de la página 297, digamos, las referencias están mezcladas, ¿sí? Así que bueno, también lo mismo, ustedes pueden identificarlas, ¿sí? Saben ya que este es el paladar primario, que este es el tabique nasal y que estas son las crestas palatinas en crecimiento. Entonces, un poco esto que les comentaba, ¿sí? Las fisuras faciales pueden ser a nivel de labio, del componente maxilar del segmento intermaxilar, que sería una fisura entre los incisivos y el canino, o a nivel de el paladar primario con el paladar secundario. Todas estas fisuras que se encuentran del agujero incisivo hacia la parte rostral, se van a denominar fisuras anteriores, ¿sí? Y todas las fisuras que se encuentren del agujero incisivo hacia la parte posterior se van a llamar fisuras posteriores. Puede haber solo fisuras anteriores, solo fisuras posteriores o una combinación de ambas. Por lo tanto, el agujero incisivo, ¿sí?, es el reparo anatómico, el punto de referencia para la clasificación de las fisuras faciales. En general, las fisuras faciales son multifactoriales y pueden encontrarse en forma aislada, ¿sí? Digamos, como si es la única malformación que tiene ese bebé, o puede ocurrir debido a un síndrome que posee ese bebé, ¿sí? O sea, asociada a algún otro síndrome. Todo sobre esto lo vamos a profundizar en trabajo práctico, así que no vamos a detenernos en esto. Bueno, y por último, tenemos la formación de las fosas nasales, ya algo veníamos hablando. Las placoas nasales se formaban por engrosamiento del ectodermo de la prominencia frontonasal. Esas placoas se invaginaban y formaban las fosas nasales. ¿Qué ocurre? En la sexta semana estas fosas nasales comienzan a ser cada vez más profundas y están separadas, digamos, la fosa nasal de la cavidad oral por una membrana oronasal. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos las fosas nasales, acá está, ¿sí?, las fosas nasales, y a los costados tenemos las prominencias laterales, las prominencias mediales que luego se van a fusionar. Por lo tanto, en este corte nosotros acá vemos la prominencia nasal medial, ¿sí?, para que ustedes más o menos se ubiquen en el corte, en los cortes sagittales. Entonces, la cavidad o la fosa nasal está separada de la cavidad oral por esta membrana oronasal. Pero esta membrana oronasal luego empieza a degradarse, a degenerarse. Y entonces la cavidad nasal va a estar en conexión con la cavidad oral. ¿Por qué orificio? Por uno que se denomina coana primitiva. La coana es un orificio nasal interno que va a comunicar el sistema respiratorio con el sistema digestivo. La coana primitiva se va a encontrar detrás del paladar primario. Ya, como vimos recién, las prominencias nasales mediales que se fusionan forman el segmento intermaxilar y el segmento intermaxilar forma este componente palatino que es el paladar primario. Entonces, una vez que se forma el paladar primario y degenera la membrana oronasal, va a haber una comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad oral a partir de este orificio que se denomina coana primitiva, que está justo detrás del paladar primario. Ahora, cuando se forma el paladar secundario, esta coana queda aún más profunda y está, digamos, en la unión de la cavidad nasal con la faringe. Acá vemos cómo ya se formó el labio superior, el componente maxilar, del segmento intermaxilar, el paladar primario, el paladar secundario, ¿sí? Además también se empiezan a formar los senos respiratorios paranasales, que son divertículos de la pared nasal, que se van a ir agrandando y van a ir dirigiéndose hacia los huesos de la cara, como son el maxilar, el etmoides, el esfenoides, el frontal. Van a seguir creciendo y van a alcanzar su tamaño definitivo digamos, durante la adolescencia. Y en ese momento es donde se va, de alguna manera, a definir la forma de la cara, ¿sí? O la forma definitiva de la cara, porque los senos respiratorios paranasales están bastante involucrados en lo que es
la estructura de la cara. Bueno, con esto ya terminamos esta segunda parte, espero que les haya quedado claro. Bueno, ya saben que cualquier duda pueden escribir al foro, que vamos a estar atentos para responder todas sus consultas. Recuerden que el miércoles 4 de noviembre, como seguramente les ha aclarado Emi, tenemos el trabajo práctico, que bueno, lo van a encontrar en el campus. La idea es que lo tengan resuelto y por sobre todo que lean los 2 artículos que les vamos a dejar. El de fisura alvéolo-palatina, que es un poco lo que hablamos recién, de todas las fisuras faciales, y malformaciones congénitas de la faringe, donde vamos a trabajar con algunas de estas malformaciones que son por ahí las más frecuentes. Así que, bueno, con esto ya terminamos con este núcleo y esperamos encontrarlos a todos el miércoles del trabajo práctico. Saludos.